andaban. Grábeme, don David. Quienes andaban en Estados Unidos, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, la diputada Tatiana Cloutier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, y Jade Kolpolensky, la presidenta nacional de Morena, estuvieron en Nueva York. Y bueno, vamos a ver y escuchar la visión de Gerardo Fernández Noroña, quien precisamente se dirige a la audiencia y a las personas que llegaron al evento ahí en Nueva York. Estuvieron hasta ayer, tengo entendido, en la ciudad que nunca duerme, la ciudad de Nueva York. Muchas gracias a los compañeros, compañeras de Morena por la invitación. Yo vivo en unión libre con el PT. Es la mejor manera de relacionarse y soy parte de este movimiento. Nadie nos lo va a discutir. Estoy siempre en casa con compañeros y compañeros de Morena y quiero además agradecer, compartir la mesa de los compañeros que me han antecedido con nuestra compañera, amiga Jade Kolpolensky, dirigente de Morena, con mi compañera de la legislatura, Tatiana Cloutier. Para mí es timbre de orgullo estar aquí. Pues no hay ninguna personalidad, todos valemos lo mismo, todos somos iguales, pero son compañeras y compañeros muy distinguidos que yo les tengo aprecio y respeto. Miren, avísenme cuando se me va a acabar un minuto porque me agarro monte. Pero miren, hace 2 años yo pensé que demasiado mucho más tiempo. Aquí estuvimos en Nueva York, en la Torre Trump. Era presidente electo Trump e hicimos una protesta. Yo estuve buscando que compañeros, compañeras nos acompañaran, por lo menos a grabar, a transmitir en vivo, y todo el mundo silbaba: no, tengo mucho trabajo, no, tengo que cuidar a mi abuelita, no, yo no tengo oportunidad. Y solo fuimos, aquí está en Mocampo, los dos solitos hicimos la protesta, sacamos un mapa de México en 1830 y dijimos: sí, nosotros pagamos el muro, sí lo pagamos, nada más que con el mapa de México en 1830 nos regresa a Nuevo México, Arizona, California, Texas, todo lo que nos robaron en esa guerra ilegal del siglo XIX, porque entonces no hablaban de ayuda humanitaria. Entonces, de manera descarnada, en el siglo XIX, intervenían nuestros países y robaban lo que les daba la gana, en el caso nuestro, el 60% de nuestro territorio, que es una herida abierta. Invadieron Panamá, Nicaragua, Argentina, Chile, muchos países de América Latina. Hoy, aquí, en Nueva York, quiero plantear: el gobierno de Donald Trump pretende invadir militarmente a la hermana República de Venezuela con el San Benito de que es una ayuda humanitaria. No se les perdió nada en Venezuela, como no se les perdió nada en Afganistán, como no se les perdió nada en Irán, como no se les perdió nada en Vietnam, como no se les perdió nada en Camboya, ni en Laos, y puedo hacer una larguísima lista, ni en Siria, ni en Yemen, ni en Egipto, ni en ninguno de los países que han intervenido y que han hecho masacres brutales en contra de esas poblaciones. Como lo ha planteado muy bien nuestro compañero presidente electo, corresponde a cada pueblo decidir su presente y su destino. Le corresponde a los venezolanos y a las venezolanas decidir su presente y su futuro, que además Venezuela es el único país que tiene revocación del mandato del presidente. Si quisieran resolver, juntan las firmas, convocan la revocación del mandato, y si la mayoría del pueblo venezolano dice que Maduro se va, se va. Por cierto, en México también ya vamos a establecer la revocación del mandato, desde los regidores hasta el presidente de la República, pasando por todos los cargos y por toda la responsabilidad. Y yo quiero plantear, porque el tiempo es corto, quiero plantear 2 cosas. Miren, hace 30 años que no se hace una regularización migratoria en Estados Unidos. Toman como pretexto que no se han regularizado, pero si no han abierto ese proceso de regularización, y persiguen con racismo, con clasismo, con brutalidad a hombres y mujeres que por millones han venido a esta tierra en busca de oportunidades, como aquí lo comentó nuestra compañía Silvia. Y han aportado con su trabajo enorme a la riqueza de este país, y ni una pinche licencia les dan, hasta una pinche licencia les niegan. Los persiguen como si fueran delincuentes, atropellando todo derecho, y me parece que eso no se puede seguir tolerando. Y ustedes tendrán en el gobierno del compañero presidente un apoyo, un sostén, un
una solidaridad absoluta, pero no es suficiente. Quien tiene que hacer la tarea es todos y cada uno de ustedes, todas y cada una de ustedes. Aquí se debe hacer la lucha, aquí se debe alzar la voz, aquí se debe fortalecer la organización, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo le hacemos para ayudar a México? La mejor manera de ayudar es que ustedes defiendan sus derechos aquí, combatan la injusticia aquí, defiendan su dignidad humana aquí, porque todos valemos lo mismo. Trump es despercudido, pues vale lo mismo, no vale más ni menos que el más humilde o la más humilde de las mexicanas. Todos valemos exactamente lo mismo aquí en este país. En México es un ciudadano, un voto, aquí no, aquí es indirecto, pero en México todavía somos más igualitarios. El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, un voto, la mujer o el hombre más pobre de nuestro país tiene un voto. No hay ninguna diferencia. Valemos lo mismo, merecemos respeto en nuestra persona, en nuestra dignidad. Como aquí se dijo, nosotros vamos a hacer realidad que todo el mundo tenga derecho a educación, a salud, a un techo, a comer 3 veces al día, a que todo el mundo tenga posibilidades, que nadie sufra por carencias económicas, que haya libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para Fulke. Yo termino planteando, miren, compañeros, hay quien cree que porque nos dedicamos a la política no conocemos el sufrimiento de nuestro pueblo. Yo vengo de una familia humilde, de una familia de trabajadores, y no mucha gente lo sabe. En 1977 yo vine a Houston, habiendo salido de la preparatoria, a trabajar en las vacaciones, y no tenía por supuesto papeles, tenía una visa de turista. Fui deportado, como son deportados millones de mexicanos y de mexicanas. Viví lo que es ese proceso, sé lo que es una situación de esa naturaleza, y la verdad es que es injusto que eso se dé, y más ahora con Trump, que quiere hacer un muro ahí, que es un muro racista y clasista inaceptable, que ofende a nuestra patria y a nuestro pueblo. Tenemos que cambiar todas esas cosas, y la única manera de cambiarla es con la organización, con la participación y con la unidad, que es muy importante, superar sectarismo, superar desigualdades y fortalecer el proceso unitario. Cierro. Yo estoy convencido que la gente debe leer. Nos burlamos de que Peña no había leído un libro en su vida, pero muchos de nuestros compañeros y compañeras tampoco. Es muy importante la lectura, pero yo les voy a recomendar una película muy actual. Se llama El infiltrado del Ku Klux Klan. Y ahí te plantea todo el racismo que este país ha tenido y sigue teniendo hoy en pleno siglo XXI, que además se siente el dueño del mundo, y que eso no puede ser más. Tenemos que cambiar esas políticas racistas, tenemos que lograr que a todo el mundo se nos respete nuestra dignidad humana y se entienda que todo hombre y toda mujer tenemos derecho, como decía el gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, a vivir y a ser feliz. Y lo vamos a hacer realidad entre todas y entre todos, porque además, y cierro, hoy tenemos a la cabeza no solo de nuestro movimiento, sino de nuestro país, a un patriota, a un hombre probo, a un hombre honesto, a un hombre que ama al pueblo, que está comprometido por profundizar esa revolución sin violencia, que el 1 de julio tuvo un avance muy importante y que hoy tiene las riendas de la conducción de nuestro país, que es el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Reciban un abrazo, compañeros y compañeras. Gerardo Fernández Noroña en Nueva York, que a mí en lo particular me resultan importantes, muy importantes, Toño, de analizar. Fíjate lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el migrante, el mexicano en Estados Unidos tendrá el apoyo. Ya de hecho, cuando nos respondió a nuestra pregunta el pasado viernes, el presidente deja ver un plan, o deja entender, nos da a entender que hay un plan de protección a través de los consulados. Pero dice Gerardo Fernández Noroña, la lucha se tiene que dar acá, en el terreno, con organización, con unidad de los mexicanos que vivimos y que soportamos el embate de un gobierno discriminador, racista, como el de Donald Trump. Me parece primordial, porque muchas personas podrían estar esperando que el gobierno de México de alguna manera resuelva los problemas de uno, y no va a funcionar nunca
así, que nos quede claro. Que es algo que ya nos había dicho aquí Fernández Noroña en exclusiva aquí en Sin Censura, esa pues forma de autodeterminación de nosotros mexicanos en Estados Unidos para pues salir adelante. De hecho, era un poco más agresivo en esa entrevista que nos dio Gerardo Fernández Noroña del año pasado sobre, nosotros como inmigrantes acá. Incluso menciona algo con lo que tengo que estar muy de acuerdo. Olvidémonos en todo caso de esperar una ayuda por parte del gobierno mexicano, ¿no? Eso es lo que él decía antes, ¿no? Olvidémonos de eso. Construyamos nosotros aquí con fuerza. Es algo que han hecho otras nacionalidades. Usted ve a los irlandeses. Los irlandeses llegaron aquí en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, después de esa gran hambruna por las papas en su país. Llegaron aquí, les tomó mucho tiempo y finalmente pues hasta tuvieron un presidente, JFK, ¿no? John F. Kennedy. Y obviamente la comunidad irlandesa es absolutamente poderosa en Estados Unidos. Lo mismo con los escoceses, lo mismo con los alemanes. Y nosotros como mexicanos hemos estado yendo y viniendo a Estados Unidos desde el principio, porque somos vecinos. Nosotros como mexicanos hemos estado pegado con los Estados Unidos. Ya vivíamos aquí cuando de pronto un día llegaron y le dijeron a un mexicano, este ya no es México, este ya es Estados Unidos. Bueno, imagínese usted. Y no hemos sabido, darnos a entender, no hemos sabido darnos a respetar, no hemos participado, nos hemos quedado en la ignominia completa siempre, ¿no? Diciendo, no, pues es que yo soy humilde, no, es que yo ya no tengo esa edad, yo ya estoy viejito, no, y puros pretextos para que pisoteen nuestros derechos aquí en Estados Unidos. Es una pena, Vicente, el leer una y otra vez aquí, por ejemplo, en Chicago, sobre corruptelas de políticos de origen mexicano, de México estadounidenses, ¿no? Decir, eso lo dejamos atrás, aquí no venimos a repetir eso. Aquí Estados Unidos venimos a trabajar, y si ya fue elegido por fin un político México-estadounidense o de origen mexicano, pues que haga las cosas bien. Eso es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Esto es generacional. Nosotros tenemos aquí en Estados Unidos que convertirnos en la fuerza más poderosa. En 20 años, lo hemos visto una y otra vez, estas cifras del Pew Research Center. En 20 años, 30 años, vamos a ser mayoría aquí en Estados Unidos. Yo nada más apelo, aparte de lo que ha dicho Toño, a la conciencia del mexicano en Estados Unidos. No puede esperar el mexicano en Estados Unidos que venga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a resolvernos todas las situaciones, todos los retos que estamos enfrentando con Donald Trump como presidente de Estados Unidos. No podemos. Ni tampoco era nuestro planteamiento cuando decíamos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un sexenio de la simulación y que dejó abandonado al paisano. El mexicano necesita un gobierno que le ofrezca las herramientas para generar la organización, para generar la unidad y para promover el poder, porque los números los tenemos. Lo que no tenemos es organización y no tenemos capacidad de unidad. Por eso creo que es importante el mensaje que deja en Nueva York Gerardo Fernández Noroña, porque no quiero que muchos digan, no, pues el pinche gobierno de López Obrador fue igual al de todos. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que te vinieran a agarrar de la mano para que fueras a conocer tus derechos? ¿Que te vengan a agarrar de la mano para buscar a un abogado? ¿Cómo? Por eso es tan importante que el mexicano de Estados Unidos también se cambie el chip para dar ese pasito que nos hace falta, mi querido Toño. Y es que, mire, póngalo así en términos familiares. Usted, cuando se vino acá a Estados Unidos, no esperaba que sus papás o su esposa, si la dejó atrás, le estuviera resolviendo todo lo que pasa aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No iba usted a pedirle a sus papás, oye, échame la mano con la licencia, a ver si me la dan acá, o échame la mano, por favor, con el número ITIN, no sé qué. No, pues no. Nos la tuvimos que ver nosotros directamente. Por supuesto que luchamos y lo vimos directamente. Bueno, ya que lo hicimos nosotros solos, eso,
eso, sigamos luchando como sociedad y sigamos luchando como comunidad para ser cada vez más fuertes, participando, olvidándonos ya, por favor, de esas telenovelas horrendas de Univisión, de Telemundo, o sea, sí viendo el fútbol de vez en cuando, pero no haciéndolo como lo más importante de nuestros fines de semana. Por favor, vamos a ser un poco más críticos de nuestra esencia, vamos a tener ese espíritu crítico como sociedad, vamos a ser buenos mexicanos aquí en Estados Unidos. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y qué propones? Bueno, lo que le planteaba yo al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en la mañanera, que define el gobierno cómo va a apoyar a los que regresan, a los que quieren regresar a aportar a México, o los que regresan con una mano adelante y otra atrás porque son deportados, y a los hijos de esos mexicanos. De este lado de la frontera, vaya que si se necesita el voto electrónico para los mexicanos que estamos en Estados Unidos. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, ha dicho que por cuestiones de tiempo y por falta de presupuesto no se echó a funcionar el voto electrónico en el pasado proceso electoral. Bueno, que se presione dentro de las limitaciones y responsabilidades del presidente Andrés Manuel López Obrador para que por fin se le cumpla al mexicano para que pueda votar electrónicamente, digamos, en los consulados. Otra, ahí les va, que al mexicano en Estados Unidos se le permita participar en estas consultas ciudadanas. Sí, claro. Como la de marzo. ¿Para qué? Para generar participación cívica, para motivar con acciones del gobierno esto que tanto se necesita. Solo como ejemplo, eso yo es lo que propongo desde esta trinchera independiente, Toño. Y es que hay algo que tiene que aceptar, sí, el gobierno mexicano. Y voy a citar, por ejemplo, a un maestro y mentor que tenemos, Vicente y yo, a Jorge Metey. Él siempre hablaba, y de hecho teníamos un segmento así en Azteca América. Estados Unidos es el estado 33 de México. Nos guste o no. Es el estado 33 de México. Si combinamos a todos los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos, no solamente haríamos un estado más de México y el estado más poderoso de México, sino que seríamos un país solamente nosotros como mexicanos y con lo que nosotros aportamos a la economía de Estados Unidos. Siendo nosotros ese estado 33, por supuesto que tenemos la forma de poder exigir dentro de ese gobierno, porque nosotros estamos mandando miles de millones de dólares en remesas, por ejemplo, ¿no? Miles de millones de dólares en remesas, y por supuesto que tendríamos que tener un voto, por supuesto que tendríamos que tener un decir sobre lo que está pasando aquí lo que está pasando en México desde Estados Unidos. Oye, Toño, y Alejandro Alvarado me escribe para que vean que los leo a todos. No votan, Vicente, tú lo sabes. ¿Saben por qué no vota el mexicano en Estados Unidos en números masivos? Porque es muy cabrón el proceso, muy complicado primero para que le den la credencial. Segundo, para que registre esa credencial ante el INE. Tercero, para que el INE le mande el paquete a su domicilio. Cuarto, para que el migrante mande el paquete de regreso al INE. Después nos damos cuenta que los paquetes venían con errores. ¿Me va entendiendo? No, y pareciera que hay un proceso claro para desmotivar la participación del mexicano en el extranjero. Y hoy, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gran oportunidad de promover precisamente la participación. Y eso es lo que yo estoy dejando sobre la mesa. Y es una credencial de elector que hasta las pasadas elecciones no sirvió de algo en realidad. Esa credencial de elector que sacamos nosotros los mexicanos aquí en Estados Unidos, o los mexicanos en España, o los mexicanos en Egipto, no sirve de algo esa credencial de elector. Si uno pudiera decir, bueno, pues con esta credencial de elector te vas a poder identificar aquí en Estados Unidos o regresando a México, o se necesita para poder ejercer el voto, eso no es cierto. Ni se puede, no cuenta como identificación oficial en México, aquí en Estados Unidos muchísimo menos. Simplemente se gastó en papel, en plástico, en lo que hicieron estas credenciales, porque no sirven para lo que son. Una credencial de elector se crea en los años 90, al principios de los 90, fines de los 80, con la finalidad de evitar un fraude electoral, que la gente pudiera demostrar quién era para poder votar, porque antes usted lo sabía, y todavía pasó en tiempos recientes, votaban los muertos o votaban los niños, etcétera, ¿no? Y pues bueno, con nombres falsos, ¿no? Bueno,
no nos sirve de algo esa credencial de elector. Ahora, como lo menciona Vicente, los que sí la sacamos, los que la puedan sacar todavía con el Instituto Nacional Electoral, los que tengan esa credencial de elector, pues sería bueno que este gobierno de transición, esta cuarta transformación, considere que esta sea la forma en la que el mexicano se va a poder identificar en los consulados para poder votar electrónicamente. Llegar aquí está mi credencial de elector. Ustedes la sacaron, me checaron mi dirección, volvieron a checar mi dirección aquí en Estados Unidos, les di mi acta de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta credencial de elector voy a poder votar aquí en Estados Unidos. No por correo, porque por correo, ¿qué? O sea, ¿quién se pudo haber identificado por correo? Pues ahí la dejamos sobre la mesa, algunas de nuestras propuestas, de nuestros planteamientos desde esta trinchera independiente que busca el empoderamiento, que busca el avance de la comunidad mexicana en México, sí, y también en Estados Unidos.